Buen día chicos, vamos a hacer la corrección del trabajo 1.11 donde creo que lo más complicado era completar la tabla. Entonces vamos a empezar. Antes que nada, recuerda que aquí lleva también una columna muy importante que es la marca de la clase y que se saca con el promedio de los valores extremos. Yo la agregué aquí y aquí la puse y ahora sí. ¿Cómo vamos a llenar la tabla? Fíjate muy bien siempre en la columna, digo en la fila en donde tengas más datos, que en este caso, si te das cuenta, yo en esta es donde tengo más datos. Entonces voy a checar si es que puedo relacionar el FI con el NI. Si tú recuerdas la fórmula de la NI, te la voy a poner aquí, es dividir la frecuencia entre el número total de datos. Entonces, si tú te fijas, tienes tanto la frecuencia como la frecuencia relativa y entonces puedes despejar la n y ya con el número total de datos pues vas a poder contestar toda la tabla. Así que vamos a despejar primero la fórmula. Como lo que quiero despejar está abajo dividiendo, me conviene tomarlo y agarrarlo al otro lado para que me quede multiplicando con esta NI. Entonces te va a quedar la N por la NI y la NI pues ya la tomas que está multiplicando y pasa dividiendo. Prácticamente estos dos se van a intercambiar de lugar. La fórmula te va a quedar así. Y entonces al sustituir te va a dar la frecuencia entre la frecuencia relativa. Cuando hacemos la cuenta, eso te da 32. Ya tenemos el número total de datos y vamos con lo que sigue. En realidad llenar la primera fila era muy sencillo porque pues la frecuencia acumulada del primer elemento es exactamente la misma. Y como ya tenemos el número total de datos, la frecuencia relativa ya nada más es esta frecuencia entre 32, ¿no? Listo. Vamos con esta parte y decíamos que la frecuencia acumulada es esta más la anterior, entonces quiere decir que aquí había un 5. De nuevo, la relativa va a ser 5 entre el número total de datos que es 32 y vamos con la siguiente. Para esta, igual te tenés que apoyar de la fórmula de frecuencia relativa. Te la voy a volver a poner y porque aquí yo ya había hecho la cuenta. Decimos que la frecuencia relativa es esta frecuencia entre el número total de datos y para calcular esta frecuencia lo que podemos hacer pues es despejar. A esta f le estorba la n mayúscula que está dividiendo, pasa multiplicando y es por eso que estoy haciendo la multiplicación de estos dos, de ni por n, que pasamos acá multiplicando. Al hacer esta cuenta te va a dar 4. Entonces ya nada más la frecuencia acumulada es esta más las anteriores, es decir, esta más esta, y te va a dar 19. Seguimos 19 y 6 para poner aquí la acumulada, que van a ser 25. Y la última, pues ya es muy fácil de sacar porque acuérdate que aquí la frecuencia acumulada te debe dar igual al número total de datos, aquí van 32. Y también que hasta acá llevas 25 y 25 para 32, quiere decir que la frecuencia de aquí son 7. 7, 32 y por último aquí pues te va a quedar 7 sobre 32. Ya se acabó, la tabla está llena, nada más voy a hacer estas cuentas para no llevar no llevar las fracciones. Me queda así. Y bueno, la primera pregunta me decía que encontrara la media, moda y mediana, pero primero voy a ir con los intervalos modales y con la mediana porque es donde ocupamos estas frecuencias. Entonces, acuérdate que el intervalo modal es el que tiene mayor frecuencia de todas, que en este caso la frecuencia más grande es la 10. ¿Y a quién le corresponde? Al intervalo de 90 a 95. Y de una vez voy a contestar la última pregunta que me preguntaba cuál era el porcentaje de la muestra, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces la respuesta sería el intervalo de 90 a 95 y esto corresponde al 31.25 de la muestra. Ya se acabó.
Para la mediana, acuérdate que había que encontrar primero su posición, dividiendo el número total de datos entre 2, que en este caso da cerrados 16. Después de eso, había que acordarnos cómo formamos a los intervalos, que estos ya estaban formados, van de 5 en 5 y son 5 intervalos. Y también ocupábamos otros datos, voy a poner la listita aquí. El n sobre 2 ya lo tenemos, la amplitud ya la tenemos, la frecuencia en donde se encuentra la mediana. Acuérdate que te vas a fijar en la columna de frecuencias acumuladas. Aquí están las primeras 10 posiciones. Aquí está de la 11, 12, 13 hasta la 15. Aquí está de la 16 hasta la 19. Entonces quiere decir que la mediana se va a encontrar aquí, en el 19. Y debemos de tomar su frecuencia, el límite inferior de ese intervalo, que es 100, y la frecuencia anterior, que es 15. Sustituimos los datos, ya los tenemos aquí, y recordamos la fórmula que yo ya se las había dado, nada más es hacer un cambio por los números. 16 menos 15 te va a dar 1, 19 menos 15 queda 4. Y cuando haces la cuenta, te va a dar 101.25. 101.25 sí coincide con nuestras cuentas, porque fíjate que la mediana debe estar en el intervalo de 100 a 105 y pues sí se encuentra, sí te dio un valor que está entre este intervalo, así que es correcto. Para sacar la mediana, desviación estándar y varianza, pues ese ya no había chiste. Acuérdense que hay que agregar estas tres columnas, la multiplicación de estas dos, marca de la clase al cuadrado, y la multiplicación de esta frecuencia por al cuadrado. Se suman al final todo lo que te dé y ya nada más se sustituyen en las fórmulas, que yo no las puse. Ya nada más les puse la tablita aquí con los resultados que me dio de las sumas. El total de datos era 32. La suma de f y x y la de f y x cuadrada dan cerradas, y ya aplicando las fórmulas te va a dar que la media era de 101.7, que si te fijas incluso se parece a la mediana, están muy parecidas porque va a regresar. La mediana nos dio de 101.25, entonces prácticamente están muy similares. Quiere decir que la distribución es más o menos, está más o menos pareja, puede ser incluso parecida a una distribución normal, que más adelante vamos a ver de qué se trata. La desviación estándar te quedó de 61.1, perdón, la varianza, y la desviación estándar de 7.8, que recuerda que quiere decir que tus valores están 7.8 antes del 101.7 y 7.8 después del 101.7. Y eso sería todo. Si tienes dudas, escríbeme por favor. Gracias.